Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Estimados auditores y televidentes de Canal 2 de Chilena FM, sean ustedes bienvenidos a nuestro primer programa, no de Imago Mundi ni de las crónicas del domingo, sino que de un ciclo con científicos de la Universidad de Chile. Esto gracias a una iniciativa justamente con esta facultad que nos permite contar con la opinión de destacados científicos y científicas de esta emblemática casa de estudios de nuestro país y así conocer lo último en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia, en cuanto a investigación. Una iniciativa de la Unidad de Comunicaciones de la facultad y también de su decano, el profesor Raúl Morales Segura, quien hoy día precisamente es quien inaugura este ciclo de programas. ¿Qué tal, profesor Morales? Bienvenido a nuestro programa y por supuesto, gracias por acompañarnos a inaugurar este ciclo con profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Gracias, Luis. Es un agrado poder estar generando esta iniciativa de manera conjunta. Yo creo que es muy importante que nuestra ciudadanía se acerque más a la ciencia y, por lo tanto, dar a conocer las distintas áreas de investigación que hoy día son las que nos preocupan. Así que en ese sentido, el iniciar este ciclo de conversaciones con científicos y científicas de nuestra universidad, en particular la Facultad de Ciencias, es un agrado y para mí como sanantonino también es un doble agrado en estas circunstancias. Por supuesto, además, claro, el profesor Raúl Morales es sanantonino. De hecho, el año 2010, la municipalidad lo distinguió como hijo ilustre de esta comuna. Pero además, es importante destacar que el profesor Raúl Morales es doctor en Ciencias con mención en Química de la Universidad de Chile, tiene un postdoctorado en la Princeton University de Estados Unidos y desde el año 2002 además es profesor titular de la Universidad de Chile. Ya ha sido decano de la Facultad de Ciencias en los periodos 2002 al 2006 y de 2006 al 2010. Y actualmente está en su tercer periodo, que es del 2018 hasta el 2022. Y por supuesto tiene otra serie de ocupaciones, títulos y publicaciones. Pero además hoy día está en la etapa de investigación de astroquímica, ciencias ambientales, físico-química molecular y desarrolla estudios de políticas públicas en educación superior y en sistemas ambientales complejos. ¿Y por qué digo esto, profesor Morales? Porque es parte del tema en el cual hoy día nos vamos a involucrar. Tiene que ver un poco esto con el borde costero y todo este debate, ¿no es cierto?, que se ha originado por la anunciada expansión portuaria, que ha generado obviamente una serie de iniciativas de organizaciones ambientales, organizaciones ciudadanas, por un lado, está el puerto, por otro lado, bueno, cada cual ahí defendiendo su posición respecto de lo que podría ser un mejor proyecto para la zona. Así que en ese ámbito, profesor, muchas gracias. Y bueno, primero que todo nos gustaría que nos comentase de San Antonino, cuéntenos un poco de su familia acá en la zona y cómo se ha ido desarrollando en el ámbito académico antes de entrar al tema en particular. Bueno, tú ya lo has dicho, ya soy hijo de San Antonio, nací allá, mis padres ya fallecieron, Raúl Morales Codelia, Inelia Segura Peñailillo. Soy el mayor de un grupo de 6 hermanos, una mujer, y tuve la oportunidad de estudiar primero en el grupo escolar de San Antonio y después en el Instituto del Puerto, de donde egresé y posteriormente seguí mis estudios en la Universidad de Chile y después en el extranjero. Y en los últimos 30 años me he abocado justamente a los temas de las ciencias ambientales y en particular he tenido la oportunidad en varias otras otros momentos, ver algunos problemas que han acaecido en San Antonio, como la particularidad del puerto y todo lo que significó la traída del ácido y todo lo que significó analizar de qué manera podría impactar en la población, en el puerto mismo, etcétera. Entonces, muchos problemas asociados a los temas ambientales han formado parte de mi experiencia laboral. ¿Mm? Bueno, hoy día, precisamente en base a esta experiencia ambiental, profesor Morales, usted ha estado especialmente preocupado y estudiando el tema del borde costero
y frente al impacto de la expansión portuaria. Cuéntenos un poco qué lo ha motivado precisamente a involucrarse en este tema que tiene un particular interés para San Antonio, pero también lo tiene para el país. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de una gran inversión que se va a realizar para desarrollar el proyecto de Puerto Exterior. Sin duda, como algunos años atrás tuve también la posibilidad de tener una presentación frente al Consejo Municipal de San Antonio, justamente para exponer la importancia del puerto de San Antonio y las proyecciones, ver que justamente el desarrollo planetario que se ha situado fundamentalmente en el Asia-Pacífico, con todo lo que ha sido el crecimiento, pero inimaginable en estos últimos 30 años de lo que es China, Japón, Corea, todo el sur Asia-Pacífico, hasta Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ha significado, digamos, una revolución en las exportaciones. Y por eso que Chile le ha ido tan bien, particularmente con el cobre, porque estamos frente a estos países. Solamente hay que atravesar el océano y para atravesar el océano se requieren buenos puertos. Es más, todos los que están en el Atlántico, como Brasil, Argentina y los países que siguen subiendo, gran parte de Estados Unidos y Canadá, tienen que mirar también el Asia-Pacífico y bueno, los puertos que están en todo el borde pacífico americano, norte, centro y sur, son los puertos que hoy día podríamos llamar estratégicos para el desarrollo mundial. Y en ese sentido, San Antonio está en una posición privilegiada respecto a su geografía y por lo tanto la posibilidad de hacer un crecimiento del puerto es un beneficio para el país sin lugar a dudas. Pero eso no puede significar que a su vez por crecer nosotros cerremos las posibilidades de desarrollo para San Antonio, para sus ciudadanos, para toda su gente en su borde costero. Entonces, las limitaciones que tiene el crecimiento tienen que ser de alguna manera armonizadas con toda la naturaleza que nos ha proveído la divinidad. Y en ese sentido yo creo que San Antonio a nivel mundial es una ciudad privilegiada por las características que tiene como puerto. Si uno mira a la mayoría de los puertos a través del planeta, eh, vemos que San Antonio tiene características de tener puerto, playa y río. Y un río que a su vez tiene todo un ámbito natural muy propio y característico de la zona central de Chile, de las latitudes medias en nuestro continente, y por lo tanto es una ciudad que debería combinar todos esos elementos naturales para el desarrollo de su gente y desarrollo del país. Por eso que cuando hablamos del borde costero en San Antonio, es una ciudad privilegiada por lo que yo te digo. Fíjate que si uno se pone a analizar muchas de las grandes ciudades puertos, no cuentan con la diversidad que tiene San Antonio. Y claro, nosotros somos una ciudad limitada en recursos económicos, que a través de los años hemos estado azotados por estos tremendos terremotos, y por lo tanto el crecimiento y el desarrollo nos cuesta mucho, ¿ya? Por lo tanto, somos un país también que le cuesta hacer inversiones, producto de que nuestra capacidad económica es limitada, ¿ya? No estamos dentro de los países más desarrollados del planeta, y eso hace entonces que crecer nos cuesta, y a veces entonces podemos optar por medidas que son más rápidas, pero que a la larga van generando un costo mayor para lo que significa el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales. En este aspecto, profesor Morales, usted en una presentación se hace una pregunta acerca del desarrollo sostenible o sustentable. ¿Cuáles son las diferencias que marcan estos conceptos si lo aplicamos precisamente acá en el tema del crecimiento portuario? Sin duda, o sea, el crecimiento de los países se empezó a cuestionar ya hace varios años, desde los años 60 prácticamente, de cómo crecer de manera sustentable, ¿m? O de manera que se pueda sostener en el tiempo este desarrollo. Pensando que nosotros, los seres que estamos habitando el presente,
no somos con quien termina el planeta. Vienen después nuestras generaciones de recambio, de relevo, y los hijos de nuestros hijos van a tener que también poder gozar de la naturaleza de lo que nos entrega el planeta. Y de ahí viene el concepto de sustentabilidad. Vale decir, no podemos pensar en nosotros y cerrarnos al mundo respecto de que lo que venga después no importa. Y es esta responsabilidad ética la que empieza a tomar cuerpo entonces en la mayoría de los países que empiezan a tener esta política de un desarrollo sustentable. Vale decir, tenemos que respetar el medio ambiente, tenemos que cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente no es nuestro, solamente nos ha sido facilitado para que nos podamos desarrollar como personas. Y por lo tanto tenemos que dejar los espacios para los que vienen más tarde. Y en ese concepto entonces San Antonio tiene esa obligación ética de mirar su futuro. Podemos ver prácticamente que si tomamos el límite entre el río Maipo y el norte, que sería a donde termina el puerto de San Antonio, camino a Cartagena, como diríamos, hasta antes de Pelancura, por decirlo de alguna manera, Más o menos por ahí, ya, claro. ya prácticamente la mitad creciendo hacia el sur del puerto y tomarse todo lo que es la playa de Ulleo, frente a los ojos de mar, esas dos lagunas que están en esa zona, y llegar hasta el borde del río Maipo, es generar un murallón que le impediría a la gente salir al mar. No tendría salida al mar, no tendría la posibilidad de gozar de playas, no podría tener la posibilidad de gozar de un estuario que provee una naturaleza única y que obviamente se vería perturbado por una actividad productiva industrial gigantesca, como lo representa un desarrollo portuario como el que se proyecta. Entonces, dejaríamos aislada a toda la población de San Antonio sin tener salida al mar directamente. ¿Te fijas? Y tendrían que salir a ciudades aledañas a salir a buscar algo que es un territorio propio. Entonces, es ahí donde yo he planteado la posibilidad de por qué no desarrollar el puerto hacia adentro, mar adentro, como diríamos, como lo han hecho las principales ciudades del mundo que valoran enormemente su borde costero. Recientemente tuve la posibilidad de ser invitado a un webinar que se hizo en San Antonio y que en ese momento pude mostrar cómo grandes puertos en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en España mismo, incluso en Perú, han aprovechado al máximo su borde costero creciendo los puertos hacia mar adentro. Hoy día tenemos tecnologías a nivel mundial constructivas para poder desarrollar estos puertos de envergadura gigantesca, debido a estas grandes embarcaciones que hoy día se requieren para la exportación. Y por lo tanto, entonces, San Antonio debiera cuidar ese 50% que le va quedando de territorio natural, que corresponde a las playas de Llolleo y la curva hacia el borde que genera el río Maipo, como algo exclusivo, algo que tiene un valor incalculable. Yo he planteado, o sea, ¿cuánto vale que en ese espacio que aproximadamente tiene casi un poco más de 1 kilómetro de largo, la playa de Llolleo, desde el puerto, donde termina el puerto en estos momentos, y se dirige hacia el sur hasta la desembocadura del río, es como 1 kilómetro 200 metros, una cosa así, y en una superficie que uno podría decir son 100 metros hacia el interior, ya correspondiente a lo que es playa, y uno podría decir, en esa superficie, ¿cuántos miles de personas pueden gozar del privilegio de ir a la orilla del mar durante el año? Y sacaban los números, son más de 100.000 personas que pueden tener ese privilegio sobre una playa organizada, sobre una playa desarrollada para lo que es el turismo y el aprovechamiento, podríamos decir, de la gente. ¿Ya? Cuando uno recorre Europa, por ejemplo, ve que las playas han sido todas organizadas para ser de alguna manera usadas al máximo, en provecho del descanso. Nosotros no hemos invertido en el borde costero.
esa playa sigue siendo la misma playa de hace 100 años atrás, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, no podemos proyectarnos en la imaginación de cómo sería una playa dedicada al uso de las personas para el descanso, tanto en invierno como su aprovechamiento tanto en el verano. Entonces, claro, somos un país que tenemos enormes eh, necesidades que han sido más prioritarias probablemente que el descanso, y en ese contexto entonces no nos hemos preocupado de hacer las inversiones correspondientes. Pero del momento que pongamos una muralla gigantesca a nivel industrial, como representaría un puerto de esta naturaleza, se acabaría esa posibilidad. Y Ahora, ya profesor Morales, no ¿usted ha podría tenido tener puerto. oportunidad de conocer el, digamos, el proyecto que ingresó precisamente la empresa portuaria al sistema de evaluación de impacto ambiental? Efectivamente, lo conocí, lo leí, ¿Y qué le di pareció? algunas opiniones, di mis opiniones a grupos ciudadanos que han estado detrás de esta discusión. ¿Ya? Y les he planteado la misma realidad. O sea, este es un tema de decisión política, ¿ya? Primero, no podemos estar preocupados de si los camiones van a pasar por la ciudad o si el ruido del puerto va a afectar. Eso es secundario. Hoy día la decisión más importante es decir, estamos dispuestos a perder la mitad de nuestro territorio que actualmente tenemos para una proyección turística, una proyección recreativa, una proyección de beneficio a la ciudadanía, a los más de 100.000 habitantes que hay en San Antonio, ¿estamos dispuestos a perder eso? Esa es la pregunta de fondo. Si estamos dispuestos a perderlo, bueno, entonces preocupémonos de los detalles menores que significará el tráfico vehicular, que significará los embarcaderos, que significará el transporte y el ingreso de materiales, etcétera. Pero eso son cosas menores, ¿te fijas? Entonces, hoy día el impacto principal es saber si los sanantoninos están dispuestos a perder la totalidad de su borde costero. Si hay por decirlo de alguna manera, me gustaría a mí que hubiese una consulta ciudadana. Hagamos una consulta ciudadana, hagamos de alguna manera una consulta que permita que todos se pronuncien, porque ese es un bien de todos, no es del puerto ni de la municipalidad, Sí, a ese ni es de los que toman respecto, hoy día profesor las Morales, yo le decisiones. quería mencionar que ya hace un año aproximadamente se hizo una consulta y efectivamente se apoyó masivamente por quienes votaron, una consulta amplia, por proteger, por ejemplo, los ojos de mar. O sea, ya hay un antecedente al respecto. Bueno, los ojos de mar forman parte de este borde costero que tenemos que preservar. O sea, no es posible tener un puerto frente a los ojos de mar, ni es posible que el puerto se tome un ojo de mar y lo encemente, ¿ya? Y digamos que el otro va a sobrevivir. Sí, ahí hay una relación entre el estero de Yoyeo, la playa de Yoyeo y el río Maipo. Ese es todo un conjunto que debiera ir naturalmente a una expropiación hacia el sector que podríamos decir más cercano a Tejas Verde, ¿ya? Una expropiación a largo plazo que permitiera que ese fuera una zona exclusivamente dedicada a la recreación, espacios de recreación que hoy día no tiene. ¿Mm? Me refiero a espacios de recreación natural. ¿Mm? Entonces, por eso que digo yo que este es un tema de decisión política. Vale decir, primero tenemos que pronunciarnos si estamos dispuestos a hacer este gran cambio. Y después nos preocuparemos de cómo avanzamos en alguna de las dos alternativas. ¿Mm? Bueno, Pero bueno, efectivamente, profesor Morales, aquí conviven dos realidades, lo que le interesa básicamente al puerto como proyecto y también está la opinión de los ambientalistas de lo que quieren como desarrollo sustentable. ¿Existe un punto medio efectivamente o hay que finalmente elegir una de las dos opciones? mira, lo que yo he planteado es que el crecimiento natural del puerto que se requiere para la ciudad y para el país, como también la preservación de todo el borde costero sur, llamemos a la zona sur del puerto, yo creo que es posible en la medida que el proyecto ingenieril del puerto se desarrolle hacia la zona norte, vale decir, crezca hacia afuera y hacia el norte. De esa manera, entonces, podríamos tener un puerto tan relevante como se sueña,
en este proyecto, porque es realmente un sueño, o sea, crecer a más del doble lo que es el tamaño actual del puerto, es un sueño para el gran potencial que podría desarrollar desde el punto de vista económico y del punto de vista industrial, ¿ya? Y por otro lado, el poder mantener la zona sur como una zona natural, recreativa, de proyecciones turísticas a futuro, también es una gran inversión como ciudad, como país. Y en ese contexto, obviamente, lo que deberíamos es hacer un esfuerzo por generar proyectos de crecimiento del puerto en esa otra dirección. Hoy día se está tomando la dirección más fácil y más barata. Y no me cabe duda que es la más barata, porque obviamente al tomarse el borde costero de la playa, se está trabajando sobre un borde sólido, ya continental inmediatamente. Sin embargo, crecer mar adentro representa una ingeniería de orden mayor, producto de que nos vamos adentrando con un cambio obviamente dependiente de lo que significa el subsuelo marino. Pero bueno, ese es el desafío. Ese es el desafío inteligente que tenemos que pedirle al país, porque obviamente esta es una inversión que se hace con fondos estatales y con fondos que provienen de entidades que el día de mañana van a acceder al uso del puerto. Entonces tenemos que pensar que van a haber réditos o ganancias que se va a hacer entonces a costa del crecimiento de este puerto. Lo que no se debe permitir es que sea este rédito o esta ganancia a costa del sacrificio de la gente que vive en San Antonio. Y eso es lo que yo no considero que sea pertinente. El esfuerzo crediticio económico debe estar sustentado sobre quienes van a hacer uso y ganancia de ese puerto a futuro, que fundamentalmente va a ser el Estado de Chile y por otro lado va a ser las empresas que van a concesionar y que van a tener acceso entonces a esta mayor capacidad instalada de poder entonces montar sus negocios de transporte. Ese es parte del tema. Lo mismo que todo el tema de transporte vial que se va a tener que desarrollar para un puerto de esta magnitud, que va a tener que estar de alguna manera organizado de una forma distinta a lo que hoy día concebimos el acceso al puerto. No es posible que para un flujo vehicular que va a demandar un puerto de esta naturaleza, se piense que van a ser accesos superficiales, ¿ya? O se piense que van a ser accesos de camiones, ¿ya? Cuando hoy día el transporte de ferrocarril tiene que ser la base de traslado de un megapuerto hacia afuera de la ciudad, en donde estarían los puertos que permitirían entonces el intercambio de la mercadería a transportar. Entonces, eso va acompañado de un desarrollo de la ciudad. Por eso que no es solamente pensar en el crecimiento del puerto, dejando congelada lo que hoy día es la ciudad. Claro, El proyecto tiene que ser mucho más grande de lo que hoy día se está proyectando. claro. Profesor Morales, bueno, usted planteaba al comienzo de la entrevista que hay modelos de desarrollo para efectivamente emplazar puertos sobre el mar. Considerando las corrientes que tiene San Antonio en permanente viento sur, también hay un viento norte, ¿es posible concretar una obra? ¿Qué dice la ingeniería al respecto de hacer un puerto hacia el mar acá en San Antonio? Mira, lo que normalmente ocurre es que en general cuando se piensa en la construcción de un puerto se trata de buscar zonas que sean lo más, ¿cómo podríamos decir?, más protegidas, ¿ah? Ya, Protegidas perfecto. fundamentalmente por el tema de los temporales, ¿ah? Pero hoy día cuando estamos hablando de mega embarcaciones, que son embarcaciones que se proyectan del tamaño de 3 cuadras y más, porque ese es el puerto del futuro. O sea, no podemos hacer un puerto que va a quedar chico como ha ocurrido con el aeropuerto las veces que se ha planteado el crecimiento, ¿ya? Llegan los aviones más grandes e inmediatamente saturan el aeropuerto, ¿ya? Eso es porque siempre se está pensando en un tamaño que no es el con que crece el mundo, es el tamaño con que pensamos que vamos a crecer nosotros, pero el mundo va más acelerado, ¿ya? Y eso es lo que ha pasado hoy día con las mega embarcaciones post-Panamá que se llaman,
¿ya? Porque hubo que ampliar el canal de Panamá. Tuve la oportunidad de hace algunos años atrás estar justamente en el canal de Panamá cuando se inició todo el desarrollo de ampliar. Y hoy día entonces pasan por ese canal los puertos, los barcos post-Panamá, digamos. Antes esos barcos no eran capaces de pasar porque el ancho del canal no daba como para que pasaran los barcos grandes. Entonces, hoy día la proyección es de barcos gigantescos. Hoy día la industria naviera mundial cada vez se proyecta en los barcos más grandes, ¿ya? Para justamente hacer un mayor transporte a un más bajo costo. Y por lo tanto, el puerto que tenemos que nosotros proyectar tiene que ser un puerto para los próximos 100 años. No puede ser un puerto para 10 o 20 años más. Tiene que ser un puerto que se proyecte para 100 años más. Y eso significa que van a ser mega embarcaciones. Entonces, para esas mega embarcaciones nosotros tenemos que proyectar un puerto que ya no tiene el tema de la protección de vientos. Las olas de 10 o 20 metros que se pudieran generar frente a estos barcos quedan realmente muy abajo, ¿ya? La proporción del tamaño, digamos, es completamente distinta, ¿ya? Entonces, claro, cuando hacíamos embarcaciones de 20, 30, 40 metros, una ola de 10 metros prácticamente podía dar vuelta el barco. Hoy día las mega embarcaciones trabajan a otro tamaño de las olas. Entonces, el proyecto ingenieril tiene que ser llevado al más alto nivel de quienes están hoy día en la construcción de puertos. Y en ese contexto, entonces, buscar los mecanismos ingenieriles y arquitectónicos que nos den esa proyección de crecimiento, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, enfrentemos el problema ahora y no lo enfrentemos en 10 o 20 años más cuando digamos, mire, nos quedó chico este puerto de creciendo al sur. Vamos a seguir por Roca de Santo Domingo, vamos a seguir hacia la bahía de Navidad. O sea, no tiene sentido. Claro, Entonces, por eso que yo llamo a la importancia de un proyecto acorde a lo que se espera. bueno, profesor Morales, hay una situación ahí también que hay que tomar en cuenta, que es el cambio climático y también el aumento en la altura de los mares, que me imagino que también es un efecto a tener en cuenta. Además, este tema es de carácter mundial y me imagino que las nuevas ingenierías también deberían tomar en cuenta este tipo de temas. Bueno, el cambio climático es un tema que hoy día nos tiene preocupados a todos los países en el planeta, y los que dicen que no están preocupados es porque nada más que están privilegiando razones económicas de desarrollo. Países como Estados Unidos y otros, China, están privilegiando más bien su negocio económico de corto plazo, ¿ya? Sin embargo, obviamente, en la medida en que no haya una respuesta planetaria, obviamente el cambio climático va a traer problemas de diversa envergadura. En estos momentos, una de las preocupaciones es el crecimiento de los océanos en altura. Sin embargo, estamos hablando para los próximos 20, 40, 50 años de un crecimiento bastante bajo en ese sentido. Podemos hablar de 1 o 2 metros, ¿ya? Que obviamente para países insulares que están como archipiélago en el Pacífico, en el borde costero de Asia, India, todos los manglares, probablemente 1 metro o 2 metros de altura, eso puede ser un caos, ¿ah? Y eso puede generar un gran drama a nivel mundial. Hay que pensar que en esos manglares hoy día viven varios millones de personas que se verían afectados, obviamente, y que tendrían que migrar, ¿ya? Y el tema de las migraciones abre otro de los grandes problemas que Chile va a tener que enfrentar en el futuro. Chile es un país privilegiado junto con Argentina en cuanto a la distribución poblacional. Si uno se fija en el mapa mundi nuestro, vamos a ver que de la línea del Ecuador hacia arriba, el hemisferio norte, prácticamente el planeta tiene la mayor superficie continental. Claro. Pero cuando miramos del Ecuador hacia abajo, la mayor superficie es marítima. Hay muy poco continente y además ese muy poco continente está muy poco habitado.
¿ya? Y por lo tanto, entonces, las migraciones del hemisferio norte hacia el hemisferio sur, yo las veo como un tema estratégico que el país tiene que proyectar cómo va a enfrentar esta situación de generarse un caos a nivel mundial. ¿Mm? Bueno, profesor Morales, la verdad es que podríamos tener mucho tiempo para seguir hablando de aquello, pero me quiero quedar finalmente y a modo de conclusión, ¿no es cierto?, para claridad de quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, las ideas principales, ¿con qué nos quedamos entonces? ¿Cómo sería el puerto ideal? ¿Y cómo sería entonces esto también de la protección del borde costero, destacando precisamente la defensa que usted hace de esto, producto de que usted muy bien señala que no se puede hipotecar el futuro de los habitantes de San Antonio en pos de una industria que también desea crecer. Sin duda. No, por eso que yo llamo a que pensemos eso. Esta es una decisión política. ¿Queremos perder el borde costero de San Antonio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo creo que lo que corresponde y es la tendencia mundial es preservar los bordes costeros, puesto que los bordes costeros no solamente nos generan a nosotros felicidad, espacios de felicidad, sino que también son los espacios de mayor diversidad biológica. Y por lo tanto, entonces también no podemos perder de vista que todo lo que significa hoy día la zona de la desembocadura del río Maipo es una zona privilegiada como una reserva natural de la estadía de muchas aves que viajan desde el hemisferio norte, desde Canadá, desde Estados Unidos, al hemisferio sur. Y de nuestro propio hemisferio sur, que viajan buscando el calor de la zona más templada en invierno hacia el norte. Y por lo tanto, este lugar que significa, digamos, el río Maipo, es un lugar de pasada de una gran diversidad biológica de aves, pero también acuática. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser capaces de valorar eso porque va a ser parte del desarrollo y del crecimiento y de nuestro propio provecho como habitantes que conviven en un entorno rico, en una naturaleza que se nos ha dado de manera gratuita y por solamente vivir en esa zona. No la destruyamos. Eso nos traerá muchos beneficios a futuro. Y yo le digo a los sanantoninos, vean qué ciudades del mundo se dan el lujo de tener puerto, tener playa al lado, ahí mismo, y tener un río con un borde costero que se genera entonces de una manera natural, y las pocas ciudades que puedan encontrar, vean cómo tienen desarrollado toda su capacidad de infraestructura, de aprovechamiento para el recreo, para el descanso, para gozar del espíritu de lo que significa tener esa naturaleza ahí mismo. Claro, sin duda son importantes conceptos a tener en cuenta, pero finalmente, ¿usted cree entonces en la convivencia entre un Sí, puerto y obviamente lo que la ciudad no puede perder en cuanto a borde costero? sin duda. Yo creo que el esfuerzo tenemos que hacer entonces de hacer crecer el puerto para que nos genere más posibilidades de desarrollo como país, pero no con el sacrificio de perderlo todo. ¿Mm? Ya el borde costero nuestro ha perdido la mitad en San Antonio. Salvemos la otra mitad. Ese sería mi llamado. Bien, profesor Morales, yo le quiero agradecer muy sinceramente su participación y por supuesto su estudio ahí tan valioso para entender mejor el tema del borde costero en este primer ciclo que hacemos junto a científicos y científicas de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias primero por estar con nosotros y por la confianza de poner toda esta información a disposición de acá de nuestro medio de comunicación, ¿eh? No, muchas gracias, Luis. Gracias a ti por justamente tener esta iniciativa que a nosotros como científicos también nos permite estar más en contacto con la ciudadanía y que conozcan los esfuerzos, los trabajos que se realizan desde una universidad como la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así hemos conversado en nuestro inicio de este siglo con el profesor Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y por supuesto ya a contar de la próxima semana seguiremos con otros temas donde científicas y científicos nos irán aportando lo último en distintos estudios y descubrimientos acá en nuestro país y también a nivel mundial. Muchas gracias por la sintonía.
Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.